Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video te enseñaré un potente abono casero para revivir y resucitar a tus plantas que estén secas, enfermas o débiles. También este abono sirve para curar plantas con hojas amarillas o afectadas por algún tipo de hongo o plaga. Así que si tienes una planta que esté enferma porque le dio un golpe de calor o frío y piensas tirarla a la basura, porque dices que ya no va a revivir, entonces déjame decirte que en este video te voy a enseñar cómo simplemente con tan solo una cucharadita podemos hacer un potente abono orgánico para poder revivir plantas. Te preguntarás por qué las vamos a revivir, pues te lo voy a explicar muy fácilmente. También te explico los dos únicos ingredientes que necesitaremos y que normalmente sueles tenerlo en casa. Y es que este abono es pero muy fácil y además te tengo que decir que este fertilizante es hormonal. Y te preguntarás qué es esto. Esto significa que no funciona solo por nutrientes, sino que vamos a revivir a nuestras plantas también con una hormona que vamos a extraer de un ingrediente. Y esa hormona al aplicarla a la tierra vamos a fomentar a la planta a que reviva y no se nos acabe muriendo. Así que los invito a que miren hasta el final del video para que aprendan cómo extraer esa hormona y todos los nutrientes. Así que sin más que decir, vamos a la preparación de este abono orgánico hormonal para resucitar y revivir plantas que estén a punto de morir. Bueno, para la preparación de este abono para resucitar plantas, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a necesitar 1 litro de agua. Esta agua tiene que estar tibia. Lo recomendable es que la dejemos al sol por 24 horas. Te preguntarás por qué tiene que estar tibia. Ahora mismo te lo explico. Así que el primer paso es 1 litro de agua sin cloro. Bueno, nuestro primer ingrediente es avena, 100% integral. Tienes que tenerlo en cuenta que tiene que ser avena 100% integral. No tiene que ser avena procesada ni avena instantánea. Simplemente avena integral. Si puedes triturarla, pues mucho que mejor. Bueno, vamos a añadir 6 cucharadas de avena a nuestro litro de agua con la ayuda de un embudo. Observe lo bonito que se ve bajando la avena en nuestro litro de agua. Como pueden ver, la avena se ha quedado en la parte inferior de la botella. Ahora lo que vamos a hacer es removerla de esta forma. Lo removemos bien para que la avena se vaya disolviendo en el agua. Y como pueden observar cómo va cambiando de color. Y esto es gracias a que la avena ya está empezando a soltar los nutrientes, ya que el agua tibia le ayuda. Bueno, después de removerlo bien, la avena poco a poco se liberarán los nutrientes en el agua. La avena tiene una alta cantidad de nutrientes, como el fósforo, magnesio, zinc, vitamina B1, altas cantidades de fosfatos y potasio. Todo esto es una maravilla, porque a la hora de que las plantas reciben todos estos nutrientes y puedan revivir con fuerza. La avena no es el fertilizante hormonal, sino que vamos a añadir otro componente que es el que nos dará las hormonas auxinas. Pero la avena sí nos va a potenciar esa gran carga de nutrientes para que las plantas los capten. Entonces ahora viene la mejor parte de cómo vamos a agregar hormonas a nuestro abono de una manera casera. Bueno, el segundo ingrediente que vamos a utilizar son las semillas de chía. Aquí en mi país, El Salvador, las conocemos como semillas de chan. Y sí, estas pequeñas semillas son una maravilla, ya que a la hora de consumirlas nosotros los seres humanos y a la hora de utilizarlas para hacer abonos con ellas. Ahora te voy a ir explicando todo lo que tienen las semillas de chía. Las semillas de chía contienen altas cantidades de fósforo, potasio, que son dos grandes nutrientes muy importantes para que nuestras plantas vuelvan a revivir. Calcio, vitamina A, y esto ayuda muchísimo a las plantas. Y hierro, magnesio,
Contiene muchísimo magnesio, por lo tanto nos ayuda a quitarnos el problema de las plantas con hojas amarillas, ya que muchas veces nos pasa cuando están a punto de morir, y esto es por falta de magnesio. También contiene vitamina C y una alta cantidad de proteínas, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es, como les había dicho anteriormente, tiene una alta cantidad de auxinas. Como pueden ver, esta bolsita tiene 100 gramos de semillas de chía. Estas son las que vamos a añadir a nuestro complemento. Como pueden ver, toda la semilla se ha quedado arriba en la superficie. Ahora vamos a tapar la botella y vamos a agitarla muy bien. Como pueden ver en el video, cómo nuestro complemento va comenzando a cambiar de color. Ahora te preguntarás cómo vamos a extraer las hormonas auxinas. Es importante dejar cerrada la botella para que se conserve mejor la humedad y el calor. Este fertilizante lo vamos a dejar en un lugar oscuro durante 72 horas. ¿Por qué te recomiendo dejarlo 72 horas? O sea, 3 días. Porque en este lapso de tiempo la semilla de chía va a comenzar a germinar. Entonces, cuando comienza a germinar es cuando libera las altísimas cantidades de auxinas al agua. Después de esto lleva el último proceso para que realmente quede un abono pero que muy potente. Y la auxina, que es la hormona que hace que fortalezca las plantas, que al final del video te voy a explicar sobre todo lo que hace la hormona auxina en nuestras plantas. Bueno, lo dejaré en un lugar oscuro por 3 días y luego te enseñaré la última parte de este fertilizante. Sobre todo cómo tenemos que aplicarlo a nuestras plantas y cada cuánto aplicarlo y cuándo va a hacer efecto a nuestras plantas. Bueno, hemos esperado 72 horas o 3 días y como pueden ver cómo se ha quedado nuestro complemento. Y esto es lo normal, ya que este abono ahora lo vamos a diluir. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer ahora es ponerlo en una licuadora. Es muy importante que lo pongamos en una licuadora y vamos a licuar más o menos alrededor de 1 minuto, hasta que veamos que se quede con esta textura que están observando. Esta textura ya hemos licuado bien todas las semillas de chía y también la avena. Y una vez obtengamos este líquido, vamos a ver ya el siguiente y último paso. Te preguntarás por qué es importante triturarlo. Bien, lo primero, porque si lo aplicamos directamente así, las semillas de chía empiezan a germinar. Por lo tanto, no es recomendable aplicarlo directamente así, ya que no queremos que empiecen a salir montón de plantitas de chía. Así que por ello es importante triturarlas para que las semillas de chía no germinen y así obtener más hormonas auxinas y todos los nutrientes al romperse las membranas se queden en el agua. Ahora que tenemos trituradas las semillas de chía, vamos al siguiente paso. Muy bien, una vez ya hemos triturado en la licuadora, ahora lo que vamos a hacer es echar la mitad de esta mezcla en una garrafa de 3 litros de agua y la otra mitad en otra garrafa de 3 litros para un total de 6 litros. Esto lo hacemos así ya que es una mezcla demasiado concentrada, con altas cantidades de hormonas auxinas. Así que lo recomendable es que si tienes una botella de 6 litros de agua, lo eches todo en los 6 litros de agua, así como lo he hecho. Bien, ahora tenemos todo nuestro abono en estas 2 botellas de 3 litros de agua totalmente puro. Vamos a llenarlas de agua normal, o sea, agua del grifo, hasta arriba, o sea, vamos a añadir 2 litros y medio para un total de 3 litros cada botella a nuestra mezcla. Así que si solo querés 3 litros, tenés que tener en cuenta que solo vas a hacer medio litro de esta mezcla. Y ahora les explico cada cuánto hay que aplicarlo y sobre todo a qué tipo de planta. Así que vamos al final del video. Bien, como pueden observar, aquí tengo esta planta conocida como lirio de paz. Me gustaría que me dejen abajo en los comentarios cómo la conocen en su país. Ahora bien, a esta planta cada vez que la voy a regar lo haré con este fertilizante para revivir.
Recuerda que este fertilizante no es solo para revivir plantas que estén enfermas, sino que también para plantas que estén muy paradas que no crecen. Entonces vamos a estimular, la vamos a revivir para que comience otra vez su crecimiento. Y como pueden ver, estas plantitas de cítrico están muy pequeñas y un poco estancadas en su crecimiento. Así que vamos a estarle aplicando este fertilizante cada vez que estemos regando nuestras plantas hasta que se nos termine este fertilizante. Si riegas tus plantas cada 3 a 4 días, como estás viendo, esta planta está bastante mal porque le dio un golpe de calor, así que la estaré regando cada 2 a 3 días. Así que recordándoles, cada vez que tengas que regar tus plantas, la vas a regar con este fertilizante para revivir y vas a ver cómo poco a poco van a ir saliendo hojas nuevas. Bien amigos, si te fue de mucha utilidad este contenido y me quieres apoyar, te invito a que me regales un me gusta y que lo compartas en las redes sociales. Y si es primera vez que ves uno de mis videos y no estás suscrito, te invito a suscribirte al canal La Huerta en el Campo. Nos vemos hasta un próximo video.